El eco del pulidor retumbaba por los pasillos vacíos como un murmullo persistente. Eran las 9:17 p.m. y la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Las luces del vestíbulo parpadeaban suavemente, y el aire estaba cargado con ese silencio especial que solo existe después de un día largo. Silencio, salvo por el suave zumbido de una máquina y los pasos cuidadosos de Marcus Holloway. Marcus no tenía por qué estar allí. Su turno terminaba a las 8 en punto, como cada noche. Pero cuando pasó por recepción y vio a Maya, la recepcionista nueva, con los ojos cansados y los hombros caídos, luchando por archivar documentos, cerrar el sistema y limpiar el mostrador ella sola, algo en él se activó. No dijo una palabra. Solo se giró, regresó al cuarto de mantenimiento, rellenó su balde de limpieza y volvió a empezar. No buscaba reconocimiento. No era la primera vez que lo hacía, y probablemente no sería la última. A sus 57 años, Marcus había aprendido que muchas de las mejores cosas en la vida no venían con aplausos. Él no trabajaba por premios, ni menciones, ni correos de felicitación. Trabajaba por algo más simple, por orgullo, por respeto, por la sensación de que, cuando él pasaba por un espacio, ese lugar quedaba un poco mejor que antes. Mientras Maya luchaba con la impresora de facturas, otra vez atascada como casi siempre, Marcus se acercó con su paso tranquilo, presionó dos botones con seguridad y liberó el papel. No hizo alarde, solo dijo: es el viejo truco. He arreglado esa cosa más veces que el técnico oficial. Maya lo miró, con una sonrisa que contenía sorpresa y alivio. Era el primer gesto amable que había recibido en horas, tal vez en días. Gracias. De verdad, no tenías que quedarte. Marcus encogió los hombros. Nadie debería terminar el día sintiéndose derrotado. Todos necesitamos una mano de vez en cuando. Lo dijo sin mirar, como si fuera lo más natural del mundo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba observando. En el segundo piso, detrás de un panel de vidrio polarizado, una figura se encontraba inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija. Samuel Vega, CEO del edificio corporativo, había decidido quedarse esa noche, sin reuniones, sin asistentes, sin agenda. Solo él, sus pensamientos, y la necesidad de entender por qué tantos reportes hablaban de fatiga cultural en la empresa que él mismo había levantado. Samuel había visto muchas cosas en su carrera: excelentes presentaciones, promesas vacías, jefes que hablaban de empatía sin conocer el nombre de su equipo. Pero lo que vio esa noche desde su oficina fue diferente. Vio a un hombre invisible hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando. Vio cómo Marcus recogía envoltorios de caramelos escondidos entre las sillas de la sala de espera, cómo ajustaba el ángulo de los marcos torcidos en la pared, cómo se detenía a revisar que las alfombras estuvieran bien alineadas antes de pasar a la siguiente zona. Y sobre todo, vio cómo ayudaba a Maya, sin que nadie se lo pidiera, sin testigos, sin esperar nada. Samuel no se movió, solo observó, y mientras lo hacía, algo dentro de él comenzó a moverse también. Cuando Maya finalmente cerró su computadora y se puso su chaqueta, Marcus la acompañó hasta el ascensor. Ella le dio las gracias otra vez, con un tono diferente, uno que venía del alma. Y entonces dijo algo que Samuel, aunque no estaba lo suficientemente cerca para oírlo, jamás olvidaría. Hoy sentí que importaba. El ascensor se cerró. Marcus se quedó un momento más mirando las puertas cerradas. Luego, como cada noche, volvió a su armario de mantenimiento. Pero nada, volvería a ser como antes. Al día siguiente, Marcus llegó puntual como siempre, 8 p.m. en punto. Su rutina estaba tan bien establecida que podría haberla hecho con los ojos cerrados: inspeccionar los pasillos,
verificar niveles de productos de limpieza, ajustar el cinturón de herramientas, comenzar por los baños del segundo piso y luego descender por secciones, como quien baja por una escalera invisible. Pero esa noche, algo era distinto. No lo sabía aún, pero el nombre Marcus Holloway ya estaba en boca de las personas que normalmente nunca hablaban de conserjes. Samuel Vega había pasado el día revisando su calendario. Canceló 2 reuniones, pospuso un almuerzo con inversionistas y en su lugar se encerró en una sala de conferencias vacía con una carpeta en blanco y un bolígrafo. En la portada escribió una sola palabra: cultura, y debajo de ella, Marcus Holloway. Mientras tanto, abajo, Marcus hacía lo que siempre hacía. En el comedor, colocó sillas con precisión casi militar. En la sala de descanso, limpió cuidadosamente una mancha de café seco de la máquina sin que nadie se lo señalara. En el pasillo de conferencias, reemplazó una bombilla fundida que no figuraba en la lista de tareas. A las 9:12 p.m., notó algo que le llamó la atención: una pila de carpetas mal colocadas en la mesa de recepción. No eran su responsabilidad, pero sí eran un accidente esperando ocurrir. Así que se agachó, las organizó por orden alfabético y las devolvió a su bandeja original. Desde una cámara del segundo piso, Samuel observaba otra vez. No lo hacía como un espía. Lo hacía como alguien que intentaba recordar por qué había comenzado todo esto. ¿Por qué una pequeña empresa fundada en una cochera, construida con ideales de respeto y comunidad, se había convertido en un complejo corporativo donde nadie conocía el nombre de quien pasaba la escoba? A las 9:38 p.m., Samuel bajó. No hizo ruido, no interrumpió. Caminó como si fuera parte del mobiliario, con pasos suaves y manos en los bolsillos. Vio a Marcus revisar por tercera vez un cubo de basura que ya estaba vacío, asegurándose de que no quedaran envoltorios atrapados en el fondo. Vio cómo sacaba un trapo limpio solo para quitar el polvo de una esquina donde nadie ponía atención. Y entonces algo cambió. Maya apareció otra vez, esta vez con ojeras más marcadas y los hombros más caídos. Marcus la notó de inmediato. ¿Otra vez tarde? Ella asintió. Se cayó el sistema. Tuve que quedarme a cuadrar todo a mano. Él no preguntó más. Simplemente se giró y empezó a recoger bandejas de documentos dispersos. Samuel, a unos metros, observaba en silencio. Maya lo notó esta vez. «Perdón, ¿es usted de seguridad?» Samuel sonrió. «No exactamente». Ella frunció el ceño. Marcus intervino. «Es Samuel, vino ayer también». Ella asintió lentamente. Entonces, bajando la voz, dijo: «Él me ayudó ayer, cuando nadie más lo hizo». Samuel dio un paso adelante. «Y lo vi hacerlo, por eso estoy aquí otra vez». Hubo un momento de silencio incómodo. Samuel rompió la tensión. «¿Sabes cuál fue la primera lección que aprendí cuando empecé esta empresa?» Marcus lo miró, curioso. «Que la cultura no vive en las paredes, vive en las personas». Miró a ambos. «Y ustedes dos acaban de recordármelo». Maya bajó la mirada, algo abrumada. Marcus solo asintió. No estaban acostumbrados a ser el centro de atención, pero por primera vez no se sentía incómodo. Se sentía justo. Samuel extendió la mano hacia Marcus. «¿Nos tomamos un café mañana? Quiero saber más sobre cómo ves este lugar». Marcus dudó por un segundo, luego aceptó. «Claro, pero yo invito». Samuel sonrió. Trato hecho. Esa noche, cuando Marcus terminó su turno, lo hizo con una sensación nueva en el pecho. No era orgullo, era posibilidad. Y por primera vez en años, no salió del edificio como un fantasma más, sino como alguien que, sin buscarlo, acababa de iniciar algo más grande de lo que imaginaba. La mañana siguiente, Marcus llegó 20 minutos antes de la hora acordada. No porque tuviera prisa,
sino porque siempre había creído que llegar temprano era una forma de respeto. Llevaba su camisa azul más presentable, la que solo usaba para las reuniones del edificio o cuando pasaban auditores. En su mano, una taza térmica con café recién hecho. No de la máquina del vestíbulo, sino de su propia cocina, con canela, como le gustaba. Samuel llegó puntual, con una chaqueta sencilla y sin el séquito que usualmente lo seguía. Nada de asistentes, nada de teléfonos vibrando cada 30 segundos. Solo él, y una libreta en blanco. Se sentaron en la mesa de la esquina del comedor, esa que casi nadie usaba porque quedaba cerca de la puerta trasera. Marcus le ofreció café. Es fuerte, advirtió, pero levanta hasta un muerto. Samuel rió. Perfecto, así me gusta. Por un momento, solo bebieron en silencio, hasta que Samuel habló. Quiero hacerte una pregunta directa. Marcus asintió. ¿Qué cambiarías aquí, si pudieras? Marcus no respondió de inmediato. Se tomó un sorbo, miró la taza y luego dijo, la forma en que se escucha. Samuel frunció el ceño ligeramente. ¿Escucha? Sí, aquí todos hablan, pero pocos escuchan. Los jefes escriben correos, mandan informes, hacen reuniones. Pero cuando alguien dice esto no está funcionando, se archiva. Cuando alguien sugiere algo, se promete evaluarlo. Pero no pasa nada. Samuel anotó algo en su libreta. ¿Y eso cómo te afecta? Marcus se encogió de hombros. No mucho, yo hago mi trabajo igual, pero he visto a muchos rendirse, a muchos que querían ayudar, mejorar, cuidar, hasta que se cansaron de hablarle a una pared. Samuel levantó la mirada. ¿Y tú por qué no te has cansado? Marcus tardó un segundo. Porque no trabajo por aplausos, trabajo por paz. Samuel se quedó en silencio. Esa frase lo golpeó como una verdad olvidada. ¿Y Maya? Buena gente, respondió Marcus. Se esfuerza, pero está sola. Nadie le explica nada. Todos asumen que sabrá hacerlo, y cuando algo falla, la culpan. Samuel suspiró. Eso lo he visto muchas veces. Marcus lo miró directo a los ojos. No basta con ver, hay que cambiarlo. Samuel asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Pasaron los siguientes 20 minutos hablando de todo. La cultura de trabajo, las fugas invisibles de talento, los pequeños gestos que sostenían toda una empresa. Marcus compartió ejemplos, anécdotas, incluso cosas que había anotado en una libreta vieja que llevaba consigo desde hacía años. Era su diario de las cosas que nadie repara. Y Samuel escuchó, de verdad. Cuando terminaron, Samuel se puso de pie. Gracias por esto, Marcus. No solo por el café, por hablar con franqueza. Marcus también se levantó. Gracias por escuchar. ¿Te molestaría si comparto algo de esto con el equipo de liderazgo? Compártelo, pero no lo endulces. Samuel sonrió. No lo haré. Mientras Marcus volvía a su rutina, Samuel subió las escaleras con paso más firme. Su libreta ya no estaba en blanco, y por primera vez en mucho tiempo tenía algo real que decirle a su junta directiva. Ese mismo día, Maya encontró una nota pegada a su monitor. No estás sola. Nos vemos mañana a las 8:30 a.m. S. Ella parpadeó, sorprendida. Nadie le dejaba notas, y mucho menos el CEO. Marcus, desde el pasillo, solo sonrió mientras trapeaba. Algo estaba cambiando, y esta vez no era invisible. A la mañana siguiente, la sala de conferencias del cuarto piso estaba más llena de lo habitual. No era una reunión agendada. No había presentación de PowerPoint. Ni siquiera un tema claro en la convocatoria que el equipo de liderazgo había recibido la noche anterior. Solo una frase. Presencia requerida. Será breve, pero importante. Olivia, directora de Recursos Humanos, fue la primera en llegar. Luego entraron Ravi de Finanzas, Teresa de Operaciones y Daniel,
el jefe de tecnología. Todos con la misma mirada. Desconcierto. A las 8:31 am, Samuel entró, sin traje, sin tablet, solo su libreta, ahora llena de notas. Cerró la puerta, se acomodó de pie al frente y miró al grupo. No detrás de una mesa, no en un atril. Gracias por venir con tan poca información, empezó. Hoy quiero hablar de alguien que muchos de ustedes probablemente no conocen. Abrió la libreta, pasó algunas páginas. Marcus Holloway, conserje nocturno, 10 años con nosotros, nunca una queja, nunca un bono, nunca una sugerencia rechazada, porque nunca la presentó, no porque no tuviera ideas, sino porque entendió que nadie estaba escuchando. Algunas miradas se cruzaron. Olivia frunció el ceño. Daniel ladeó la cabeza, confundido. Lo conocí esta semana, continuó Samuel, no en una ceremonia ni en una reunión. Lo vi desde mi oficina, ayudando a una compañera sin que nadie se lo pidiera, corrigiendo pequeños errores, limpiando lo que otros dejaban, en silencio, con dignidad. Se detuvo. Anoche tomamos café. Me dijo que trabaja por paz, que no necesita aplausos, pero que ve cómo nuestra cultura está haciendo que otros se rindan, que muchos aquí sienten que hablar no sirve de nada. Y tiene razón. El silencio era total. ¿Cuántas veces hemos ignorado al que levanta la mano? ¿Cuántas veces hemos escrito gracias por tu aporte sin hacer nada con lo que se sugirió? ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien como Marcus sin verlo? Samuel dejó la libreta sobre la mesa. Eso cambia hoy. Miró a Olivia. Vamos a implementar un canal de escucha directa, no filtrado, no con formato de sugerencia. Simple, humano. Quiero que cada departamento haga una ronda de reconocimiento esta semana. No a los que entregan más reportes, a los que sostienen al equipo en silencio. Luego se giró hacia el grupo entero. Vamos a reconstruir la cultura desde abajo, con los ojos abiertos, con el corazón abierto. Y vamos a empezar con un ejemplo. Sacó una hoja de su chaqueta, la sostuvo en alto. A partir de hoy, Marcus Holloway será el coordinador de bienestar interno del edificio. No es un título simbólico. Tendrá acceso a reuniones de cultura, podrá presentar observaciones y contará con un presupuesto para mejorar el ambiente laboral desde la perspectiva del que más lo conoce, el suelo. Daniel levantó la mano, algo incómodo. Pero, ¿un conserje en esas reuniones? Samuel lo miró fijo. No solo un conserje, un líder, uno real. Teresa asintió lentamente. Olivia sonrió por primera vez en días. La reunión terminó sin aplausos, pero cuando salieron, lo hicieron con algo que no se veía en esas caras desde hacía tiempo: dirección. Y esa tarde, cuando Maya llegó a recepción, encontró un nuevo cartel en el tablón de anuncios. En el centro, una foto de Marcus, limpiando la sala de descanso, sonriendo levemente, con la luz de neón detrás. Debajo, en letras claras, lo que haces cuando nadie te ve es lo que más importa. La noticia del nuevo rol de Marcus se esparció rápidamente por el edificio, pero no de la forma en que lo hacen los chismes vacíos. Esta vez corrió con respeto, con asombro, y con una especie de orgullo que muchos no sabían que sentían por alguien que hasta ahora había pasado desapercibido. A las 7:42 p.m., Marcus se colocó su uniforme como cada noche, pero algo en su postura había cambiado. No caminaba más recto, no hablaba más alto, pero había una calma distinta en su rostro, como si, finalmente, el mundo hubiera alineado su ritmo con el suyo. Cuando llegó al vestíbulo, Maya ya lo esperaba con 2 tazas de café en la mano. «Hoy yo invito», le dijo con una sonrisa. Él la aceptó con un gesto de agradecimiento. «¿Lista para una noche tranquila?» «Nunca lo es»,
respondió, pero al menos ahora no me siento sola. Caminaron juntos por el pasillo, intercambiando bromas suaves, mientras el resto del edificio comenzaba a vaciarse. Marcus saludó a cada persona con un buenas noches firme, pero amable. Esta vez muchos respondieron, algunos incluso por su nombre. La sala de descanso estaba más ordenada que nunca. Alguien había dejado una nota en la pizarra blanca. Gracias, Marcus. Hoy recogí mi plato porque tú siempre recoges el de los demás. Él la borró con discreción, pero su sonrisa duró más de lo habitual. En el segundo piso encontró a un nuevo empleado luchando con una fotocopiadora. Marcus se acercó sin decir palabra, presionó 3 botones, abrió una compuerta y destrabó el papel. Se encapricha cuando el tóner está bajo, explicó. El nuevo parpadeó, sorprendido. Gracias. ¿Usted es el de mantenimiento? Marcus se limitó a decir, algo así. Mientras tanto, en su oficina, Samuel escribía un correo, uno que no iba a inversores ni al consejo, iba a todo el personal. Asunto, reconocer lo invisible. El mensaje decía, hoy quiero compartir algo. Esta semana conocí a alguien que lleva 10 años haciendo que este lugar funcione sin pedir nada a cambio. No con discursos, no con reportes, con actos silenciosos. Se llama Marcus. Y a partir de hoy, su ejemplo será parte central de nuestra cultura, porque el liderazgo no siempre tiene forma de traje y corbata. A veces se viste de uniforme gris y llega al trabajo cuando todos se van. Y ese tipo de liderazgo es el que cambia las cosas de verdad. Ese correo fue leído por 432 empleados en menos de 2 horas. Y por primera vez en mucho tiempo, los pasillos estuvieron llenos de conversaciones que no giraban en torno a números, plazos o problemas. Hablaban de Marcus, de cómo siempre tenía un destornillador en el bolsillo, por si acaso, de cómo encontraba la manera de reparar cosas que ya nadie reportaba, de cómo, cuando se rompió el dispensador de agua del tercer piso, no esperó un ticket. Solo fue, lo arregló y lo dejó mejor de lo que estaba. Y esa noche, cerca de las 10:30, cuando todos los escritorios ya estaban apagados y el sonido del edificio se reducía al zumbido de las luces de emergencia, Marcus caminó hasta el tablón de anuncios del comedor. Colgó un papel nuevo, hecho a mano. Si algo está roto y no sabes cómo arreglarlo, dime. Si no puedo, lo intento. Si no lo intento, es porque ya se arregló solo. MH. Lo firmó con sus iniciales y se fue, sin esperar nada, solo sabiendo que, tal vez, ahora sí, alguien lo vería. La noche siguiente, cuando Marcus entró al edificio, algo lo detuvo en seco. Alguien había limpiado el área de recepción antes de que él llegara. Las alfombras estaban alineadas. El dispensador de agua tenía un letrero nuevo que decía, «Gracias por mantenerlo limpio». Y sobre el mostrador de malla, una pequeña nota escrita a mano decía, «Tú también sostienes este lugar». Marcus sonrió, no dijo nada, solo se ajustó los guantes, respiró hondo y se dirigió al cuarto de limpieza. Adentro, encontró algo aún más inesperado, nuevas herramientas, una linterna profesional, un destornillador eléctrico, unas gafas de protección todavía en su envoltorio. Encima de todo, una tarjeta. No es un ascenso, es equiparte para seguir haciendo lo que ya haces mejor que nadie. S. Marcus cerró la puerta lentamente, como si no quisiera romper el momento. Guardó cada herramienta con cuidado, revisó su lista de tareas y salió al pasillo. Esa noche tenía más energía de lo normal, como si cada paso pesara menos. A las 8:45 p.m. recibió una llamada. Era Maya. ¿Puedes venir al tercer piso?, preguntó, algo nerviosa. Cuando llegó la encontró con una carpeta en la mano y los ojos desorbitados.
¿Qué pasa? Me acaban de llamar de recursos humanos. Quieren que participe en una nueva iniciativa sobre bienestar interno. Con el CEO. Marcus la miró con calma. ¿Y eso es malo? Es que no entiendo por qué a mí. Él se encogió de hombros, como si fuera obvio. Porque tú también estás sosteniendo este lugar. Solo que no te habías dado cuenta. Maya lo miró, más seria. ¿Y tú cómo te diste cuenta? Marcus se apoyó contra la pared. Porque un día alguien se quedó a ayudarme, sin tener por qué. Ella bajó la vista, con una pequeña sonrisa formándose. Te debo más de lo que crees. Marcus negó con la cabeza. No me debes nada, pero si un día puedes hacer por alguien más lo que hiciste por mí, entonces estaríamos en paz. Esa noche, mientras Marcus limpiaba la sala de conferencias, escuchó voces en el pasillo. Eran del equipo de finanzas, más ruidosos de lo normal. ¿Alguien más notó que el ambiente está raro últimamente? Preguntó uno. Sí, respondió otro. Raro, pero bien, como si la gente estuviera más despierta. Marcus pasó con su pulidor silencioso, sin interrumpir, pero no pudo evitar sonreír. Más tarde, al revisar el tablón de anuncios del comedor, encontró algo nuevo. Junto a su nota manuscrita, alguien había pegado otra. Si tú lo ves y tú lo arreglas, todos ganamos. M. No sabía quién era M, pero reconoció el gesto, el eco de lo que había comenzado. Una cultura nueva, nacida de lo simple. Esa madrugada, al salir del edificio, Marcus se detuvo en la puerta giratoria. Por primera vez en 10 años, se sintió parte de algo más grande que él. No porque alguien se lo dijera, sino porque ahora se sentía. La semana siguiente trajo más cambios de los que Marcus hubiera imaginado en un año entero. Ya no era raro ver a un director caminar por el comedor en vez de encerrarse en su oficina. Maya ya no almorzaba sola. Y en las juntas de coordinación, alguien había comenzado a reservar 5 minutos para historias del equipo. Pequeños reconocimientos, pequeñas voces que de pronto importaban. Pero el mayor cambio llegó en forma de invitación. Un viernes por la tarde, Samuel le envió un correo a Marcus con una sola línea. Me gustaría que hablaras en la próxima reunión general. Marcus releyó la frase 3 veces. Luego la dejó sin abrir durante horas. Hablar, en voz alta, frente a todos. No era que tuviera miedo, era que no lo hacía. Nunca lo había hecho, pero cuando Maya se enteró, fue clara. Tienes que hacerlo. Si tú no lo cuentas, nadie lo va a entender. Y tenía razón. Así que el lunes, en la sala principal, con más de 100 empleados presentes y decenas más conectados por videollamada, Marcus subió al frente del auditorio con una hoja de papel doblada en 4. Samuel lo presentó sin títulos grandilocuentes. Él no necesita que lo describa, solo necesita que lo escuchen. Marcus se aclaró la garganta. No estoy acostumbrado a esto, comenzó. Nunca pensé que alguien me pediría hablar aquí. Silencio absoluto. Solo soy alguien que limpia. Pero después de 10 años entendí algo, que a veces lo que se limpia no está en el suelo, está en la cultura. Una respiración contenida en la sala. Todos aquí hacemos algo que nadie más ve. El que repara sin reportar, el que se queda tarde, el que explica por tercera vez lo mismo sin perder la paciencia. A eso le llaman extra, pero para muchos de nosotros, eso es lo normal. Alguien asintió en la tercera fila. Otro bajó la mirada. No quiero premios, no quiero que me feliciten, solo quiero que empecemos a mirar. Que si ves a alguien sosteniendo más de lo que le toca, no se lo aplaudas. Ayúdalo. Una pausa larga. Luego levantó la vista. Eso es todo. Gracias.
Cuando bajó del escenario nadie aplaudió al principio, no por falta de aprecio, sino porque las palabras habían llegado profundo. Cuando por fin comenzaron a aplaudir fue lento, luego firme, luego con una ovación que lo obligó a agachar la cabeza, avergonzado. Después del evento, varios empleados se le acercaron, algunos para agradecer, otros para compartir sus propias historias. Uno incluso dijo, yo también me quedo tarde, pero nunca pensé que valiera la pena contarlo. Esa noche, Samuel escribió en su diario corporativo, hoy escuchamos la voz más clara en años, y no vino de un ejecutivo, vino de un conserje, uno que sin buscarlo nos recordó por qué estamos aquí. Y mientras Maya cerraba el sistema, vio su reflejo en la pantalla y susurró, alguien por fin nos ve. Una semana después de la charla de Marcus, los efectos ya eran tangibles, no en grandes anuncios ni en pancartas corporativas, sino en gestos silenciosos, casi invisibles. Pero para quienes sabían observar, el cambio era evidente. Una joven del equipo de recepción, Lucía, colocó un pequeño cuaderno junto al reloj de entrada. Encima, un bolígrafo y un cartel hecho a mano. ¿Viste algo bueno hoy? Escríbelo aquí. L. Al principio pocos se atrevieron, pero al tercer día el cuaderno ya tenía notas. Gracias a Felipe por ayudar con las cajas pesadas sin que nadie se lo pidiera. El nuevo de Haití me explicó algo sin hacerme sentir tonto. Marcus me recordó que la dignidad no necesita micrófono. Las palabras se acumulaban, y con ellas algo más poderoso, una cultura naciendo sin comités. Mientras tanto, Samuel continuaba su plan de escuchar más y mandar menos. Programó recorridos sin previo aviso. Aparecía en los pasillos a distintas horas, no para inspeccionar, solo para estar, para ver lo que antes se le escapaba. Una tarde, encontró a Maya sentada junto a un joven en el comedor. Él lloraba, claramente abrumado. Maya no decía nada, solo lo acompañaba, un vaso de agua en mano. Samuel se acercó más tarde y preguntó qué había pasado. Le cancelaron su beca, explicó ella. Cree que va a tener que dejar el trabajo. ¿Y tú? Solo me senté con él. A veces esto basta. Samuel anotó una frase en su libreta. El liderazgo también es sentarse. Esa misma semana, Marcus fue convocado a una nueva reunión, esta vez como parte del equipo de bienestar interno. Al principio no hablaba mucho, pero escuchaba con tal atención que todos notaban cuando asentía. Y cuando alzó la voz para sugerir que cambiaran el orden de limpieza de los pisos para evitar molestias al personal nocturno, nadie lo cuestionó. Lo aprobaron al instante, pero no todo fue fácil. Greg, un gerente de logística que llevaba años sin cambiar su estilo autoritario, cuestionó el nuevo enfoque. Estamos dedicando demasiados recursos a cosas emocionales, dijo en una reunión. Lo importante es la eficiencia. Samuel lo miró con calma. La eficiencia sin humanidad no es sostenible. Greg no respondió, pero esa misma noche, Marcus notó que Greg se quedó 5 minutos después de su hora, limpiando su propio escritorio. Pequeños pasos. Y luego, llegó el día que nadie esperaba. El departamento de marketing pidió entrevistar a Marcus para una serie de videos internos sobre cultura. Él lo pensó por días, dudando, hasta que Maya le dijo, si tú no cuentas tu historia, otros hablarán por ti. Mejor que te escuchen desde tu verdad. Así que aceptó. Y cuando la cámara comenzó a grabar, lo primero que dijo fue, yo no soy especial, solo hago mi parte, pero si eso inspira a que otro haga la suya, entonces tal vez sí vale la pena que escuchen. Al final del video, el entrevistador le preguntó, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a alguien que se siente invisible? Marcus lo pensó un momento, que la visibilidad no es lo mismo que el valor, y que a veces lo más fuerte que puedes hacer es seguir incluso cuando nadie mira.
El video fue compartido internamente con todo el personal, y por primera vez en la historia de la empresa, un conserje fue tendencia en la intranet. Era viernes por la tarde cuando Samuel decidió hacer algo que no estaba en su agenda ni en ningún plan de transformación cultural. Tomó el ascensor hasta el segundo piso, se dirigió al armario de limpieza y golpeó suavemente la puerta. Marcus abrió, con su chaqueta habitual manchada de pintura seca y una escoba en la mano. ¿Todo bien?, preguntó con una ceja levantada. Samuel sonrió. Solo vine a ayudarte a barrer. Marcus parpadeó. ¿En serio? Sí. Y no lo digas muy fuerte, o se me van a subir a la cabeza los de mantenimiento. Ambos rieron suavemente y durante los siguientes 20 minutos caminaron por los pasillos lado a lado. No como CEO y empleado, como dos personas cuidando un lugar que compartían. Cuando terminaron, Samuel se recostó contra la pared. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo mirando el piso recién limpio. Marcus esperó. Que siempre hablamos de legado en términos de edificios, logos, campañas. Pero creo que tú has construido algo que durará más que cualquier cartel. Marcus bajó la mirada, modesto. No lo hice solo. Pero tú lo comenzaste, replicó Samuel. Tú sembraste. En ese momento sonó una notificación en el teléfono de Marcus. La abrió, sorprendido. Era un mensaje del canal interno de comunicación. El encabezado decía: Nuevo programa aprobado. Legado invisible. Abajo, un resumen. Un espacio mensual para destacar a quienes transforman su entorno sin esperar reconocimiento. Nominaciones abiertas. Historias reales. Impacto duradero. Y al final, inspirado en Marcus Holloway. Marcus no supo qué decir. Samuel lo miró. A veces, las cosas más grandes comienzan con un trapo y una intención. Al final del turno, cuando Marcus se preparaba para salir, se cruzó con Maya en el pasillo. Ella sonrió al ver la notificación en su teléfono. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Y qué sientes? Marcus se ajustó la gorra, miró el techo como buscando las palabras. Que si mañana alguien recoge una basura que no le tocaba, y lo hace con orgullo, todo esto ya habrá valido la pena. Maya asintió. Ya valió. Cuando salió del edificio, la noche estaba tranquila, el cielo claro. Las luces de los pisos altos parpadeaban como si respiraran al unísono. Marcus se detuvo un segundo, respiró hondo y se permitió sonreír, solo para sí. No había música, no había aplausos, solo pasos firmes y la certeza de que, finalmente, no solo lo habían visto, lo habían escuchado. Y lo mejor de todo era que apenas estaban comenzando. Para relatos que emocionan, sorprenden y dejan huella, suscríbete